Miras a tu alrededor y te preguntas por qué los ricos siguen haciéndose cada vez más ricos mientras tú luchas por migajas. ¿Por qué, sin importar cuánto trabajes, sigues atrapado entre cuentas, deudas y simple supervivencia? Parece injusto, ¿verdad? Pero aquí está la verdad. Una verdad que solo un canal como Antiguo Secreto se atreve a decir, porque la mayoría nunca lo haría. El dinero no obedece a la justicia. El dinero obedece al poder, y el poder siempre se toma, nunca se concede. Puede ser difícil de aceptar, pero por eso sigues siendo pobre, porque todavía crees en jugar según las reglas, en esperar tu turno, en confiar en que alguien reconozca tu esfuerzo. Pero los ricos no esperan, no confían. Ellos ingenian la riqueza, doblando personas, sistemas e incluso la propia realidad a su voluntad. Y si no entiendes los principios fríos y maquiavélicos detrás de este juego, siempre serás presa, un sirviente del imperio de otra persona. Lo que voy a compartir ahora no es motivación barata, no es otro cuento de hadas de trabaja más o ahorra más. Esto es conocimiento peligroso, incluso prohibido, el tipo de conocimiento que te vuelve ilegible, intocable, imparable en la búsqueda de la riqueza. Si dominas esto, nunca volverás a ser una persona común. La mayoría cree que la riqueza tiene que ver con inteligencia, suerte o talento. Pero esos son ilusiones. Si fueran verdad, los genios no morirían pobres y los trabajadores esforzados no se ahogarían en deudas. La riqueza no se trata de capacidad bruta, se trata de estrategia. Estrategia fría, táctica, maquiavélica. Maquiavelo escribió una vez: los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En otras palabras, el dinero hiere más profundo que la sangre. La riqueza es supervivencia, es estatus, es poder. Y quien controla eso, controla a los demás. Lo primero que debes entender es esto: el dinero no es neutral, es un arma. En manos de los débiles, se escapa. En manos de los fuertes, se multiplica. Y esa arma solo se le da a quienes logran desprenderse de las ilusiones infantiles. Aquí es donde comienzas, rompiendo tu antigua identidad. Dejas de pensar como víctima de las circunstancias y empiezas a observar. Porque la verdad es que la mayoría de las personas es ciega, predecible, emocional. No se dan cuenta de cómo están siendo manipuladas en el juego del dinero. Pero cuando abres los ojos, cuando observas en lugar de reaccionar, empiezas a ver cómo realmente se construye la riqueza. Mira al hombre promedio. Trabaja duro, ahorra centavos, sigue las reglas, y aún así, su vida es una jaula. Su trabajo enriquece a otra persona. ¿Por qué? Porque cree en el esfuerzo, no en el apalancamiento. Cree en la justicia, no en la manipulación. Cree en las apariencias, no en el poder. Esa ceguera es exactamente la razón por la que sigue siendo pobre. Y aquí está la primera ley. Convierte el silencio en un arma. La mayoría persigue la riqueza hablando de más, suplicando, intentando demostrarse. Exhalan desesperación. Pero el silencio es presión. El silencio hace que los demás se rebelen. En negociaciones, acuerdos y oportunidades, quien puede permanecer en silencio doblega al otro lado. Porque los seres humanos odian el silencio. Se apresuran a llenarlo. Muchas veces con concesiones, secretos o debilidades. Los ricos entienden esto. Por eso permanecen calmados en salas donde todos los demás están desesperados. No persiguen. Dejan que los otros sangren información y entonces atacan. El silencio te transforma de presa en depredador. Pero el silencio por sí solo no te salva. Porque incluso callado, si tus reacciones son predecibles, aún puedes ser controlado. Ahí entra el siguiente principio. La mayoría de las personas lleva sus emociones en el rostro. Transmiten miedo, codicia e inseguridad como una señal de radio. Y los depredadores captan eso al instante. Por eso los ricos manipulan mercados, empleados e incluso amigos. Leen reacciones más rápido de lo que el hombre común puede pensar. Si quieres dejar de ser pobre, necesitas volverte ilegible, como un fantasma. Nadie puede anticipar tu próximo movimiento. Cuando eliminas las señales emocionales, cuando dominas la quietud,
dejas de ser una pieza en el tablero de alguien más. Empiezas a mover las piezas. Piénsalo. Un hombre que no puede ser leído no puede ser previsto. Un hombre que no puede ser previsto no puede ser controlado. Ese hombre es peligroso. No cae en propaganda, presión social ni modas. Ahorra cuando otros gastan. Ataca cuando otros dudan. Se retira cuando otros se precipitan. Así se construyen los imperios, no siguiendo a la multitud, sino estando por encima de ella, observando, esperando, atacando con precisión. Pero entiende esto, cada vez que sigues un impulso, cada vez que reaccionas emocionalmente al miedo o a la codicia, sangras poder. Y cada vez que sangras poder, alguien más rico que tú se fortalece. Porque el dinero siempre está en movimiento. Si sale de tus manos, está alimentando el arsenal de otra persona. Y eso nos lleva a otra ley, la paciencia del depredador. Las personas comunes son impulsivas, persiguen tendencias, apuestan al hype, quieren hacerse ricas rápido. Y en esa impaciencia se convierten en presas de quienes saben esperar. Los ricos esperan, se mueven lentamente de forma estratégica. Como un león en la hierba alta, no desperdician energía, esperan el momento perfecto. Cuando el miedo domina al rebaño, ellos atacan. Por eso compran cuando los demás entran en pánico. Mantienen cuando otros venden. Se expanden cuando otros retroceden. Su paciencia es un arma. Y si aprendes esto, dejarás de tirar dinero por impulsos y empezarás a capturar oportunidades que otros ni siquiera ven. Pero la paciencia exige disciplina. Y la disciplina es exactamente lo que mantiene a la mayoría pobre. Quieren comodidad, facilidad, la descarga de dopamina de gastar en lugar de la satisfacción fría del control. Por eso los pocos que dominan el silencio, la ilegibilidad y la paciencia llegan a la cima, mientras el resto sigue encadenado al salario. Y aquí está la verdad más oscura de todas. La mayoría nunca escapará. Son demasiado emocionales, demasiado reactivos, demasiado ciegos para jugar este juego. Vivirán como presas hasta morir, pero tú no tienes que hacerlo, porque si tomas estas leyes en serio, si abandonas las ilusiones, conviertes el silencio en un arma, te vuelves ilegible y dominas la paciencia del depredador. Dejas de ser común, dejas de ser pobre y comienzas a volverte intocable. Y cuanto más avanzamos, más claro se vuelve. La riqueza no se gana, se toma. Ya has visto las primeras grietas en la ilusión. El silencio doblega a las personas. La ilegibilidad te protege. La paciencia te transforma de un apostador desesperado en un depredador. Pero si te detienes aquí, aún estás incompleto. Porque el dinero no se trata solo de protegerte. Se trata de convertir a otros en tu recurso. Y aquí es donde comienza el verdadero juego. La mayoría de las personas cree que la riqueza se crea con esfuerzo. Imaginan que los ricos trabajan más o son más inteligentes. Eso es solo una verdad superficial. La riqueza real se construye con posicionamiento, con estar ubicado de tal manera que el esfuerzo de otras personas fluya hacia ti, sin que ellas siquiera lo noten. Piensa en tu trabajo. Trabajas, te esfuerzas, sudas, y tu salario es solo una fracción del valor que realmente produces. El resto fluye silenciosamente hacia las manos de tu empleador. ¿Por qué? Porque él está posicionado por encima de ti. No necesita trabajar más duro. Solo necesita que tú trabajes. Esta es la ley del apalancamiento. Maquiavelo observó una vez que el pueblo es, por naturaleza, inestable. Es fácil convencerlo de algo, pero difícil mantenerlo convencido. ¿Y qué significa eso para el dinero? Significa que el esfuerzo de las personas, su lealtad e incluso su obediencia son inestables. Pero cuando controlas el sistema, cuando creas una posición por la que su trabajo debe pasar, esa inestabilidad deja de importar. Tú sigues haciéndote más rico mientras ellos permanecen atrapados. Por eso un solo propietario se enriquece, mientras cientos de inquilinos pagan alquiler toda su vida. Por eso un inversor crece, mientras miles apuestan y pierden. Por eso una corporación extrae miles de millones de clientes que siguen comprando, incluso cuando se quejan. Y aquí está la parte fría. La mayoría nunca piensa en apalancamiento. Piensan en ganar dinero, vendiendo tiempo, vendiendo esfuerzo,
vendiendo su propia vida. Por eso siguen siendo pobres, porque intercambian la única moneda que no se multiplica, las horas. Quienes dominan el apalancamiento dejan de negociar horas y comienzan a negociar sistemas. Crean posiciones donde el tiempo, el dinero y la energía fluyen hacia ellos. Dejan de ser trabajadores y se convierten en cazadores que colocan trampas. Pero incluso el apalancamiento puede colapsar si no hay control, porque el rebaño, las masas, es volátil. Cambian de opinión, de tendencias, de lealtades, y si no los anclas, pierdes el control. Por eso debes aprender la ley de la narrativa. La riqueza no fluye hacia el mejor producto, no fluye hacia quien trabaja más, fluye hacia la mejor historia. Los seres humanos son irracionales, siguen creencias más que lógica, y quien moldea la narrativa controla la dirección del dinero. Por eso las religiones construyen imperios. Las marcas se convierten en cultos. Los políticos recaudan millones solo con palabras. Han dominado el arte de la narrativa, moldear el lente a través del cual las masas ven la realidad. Y aquí está el secreto. La narrativa no necesita ser verdadera, solo necesita ser creída. Cuando las personas aceptan tu historia, te entregan su dinero, su lealtad, su trabajo y a veces incluso su vida. Las personas comunes se resisten a esta idea. Creen que la verdad y la justicia mueven el mundo. Pero mira a tu alrededor. Las mentiras repetidas en voz alta se convierten en realidad. Las apariencias cuidadosamente construidas se convierten en verdad. Y el hombre que rechaza la narrativa por creer que es manipulación, sigue siendo pobre, porque no entiende que el dinero siempre sigue a la creencia, no a la realidad. Silencio, ilegibilidad, paciencia, apalancamiento, narrativa. ¿Empiezas a ver el patrón? Cada principio convierte la debilidad humana en poder. Cada paso te aleja del rebaño y te acerca a la hermandad de los depredadores. Pero ahora debes enfrentar algo aún más oscuro. La riqueza exige sacrificio, no de sangre, sino de comodidad, porque el camino del depredador es solitario. No puedes ceder a cada impulso, a cada distracción, a cada deseo. Eso es lo que mantiene débiles a los demás, su necesidad constante de comodidad. Los ricos no son débiles, parecen indulgentes, pero bajo la superficie son disciplinados. Se controlan a sí mismos antes de controlar a los demás. Maquiavelo advertía que un príncipe, a veces, debe actuar contra la misericordia, la fe e incluso la humanidad para preservar su poder. Y si quieres salir de la pobreza, debes aprender lo mismo, sacrificar la ilusión de la moralidad por la realidad del control. Por eso sigues siendo pobre. Te aferras a la comodidad, a la justicia, a las apariencias. Los ricos no. Ellos abrazan la incomodidad cuando les conviene, flexibilizan la moral cuando les beneficia, crean apariencias cuando los protege. Esa flexibilidad es lo que hace que asciendan mientras otros se hunden. Pero recuerda, todo principio tiene su sombra. El silencio puede convertirse en aislamiento. La ilegibilidad puede convertirse en paranoia. La paciencia puede pudrirse en inacción. El apalancamiento puede colapsar sin disciplina. La narrativa puede volverse contra ti si es expuesta. Por eso los ricos parecen calmados. Han aprendido a caminar sobre el filo de la navaja. Equilibran frialdad con control, siempre un paso delante del colapso. Mientras tú crees que la riqueza es trabajar más, ellos se mueven invisibles. Tiran de hilos, colocan trampas que ni siquiera ves. Cuando reaccionas, ya es demasiado tarde. Pero no para ti. No si continúas por este camino, porque ya estás arrancando las ilusiones. Ya te estás volviendo más duro, más frío, más estratégico. Y cuando abraces por completo la mentalidad del depredador, comprenderás algo definitivo. El dinero no fluye hacia quien lo merece, fluye hacia quien lo toma. Y esa toma nunca es ruidosa, nunca es obvia, es silenciosa, calculada, fantasmagórica. Hacia allí te diriges. Ahora empiezas a sentirlo. El cambio. El mundo ya no se ve igual. Observas a las personas hablar de más, suplicar, comprar por impulso, reaccionar emocionalmente. Y todo lo que percibes es debilidad. Ni siquiera se dan cuenta de que están siendo drenadas, explotadas, cosechadas y manipuladas. Tú sí lo ves.
has salido del rebaño. Pero para cruzar realmente esa línea, debes comprender algo más que silencio, ilegibilidad, paciencia, apalancamiento y narrativa. Estos son solo los cimientos. La verdadera transformación ocurre cuando afilas estos principios como armas y los utilizas sin vacilar. Porque la riqueza es guerra. No es un juego justo, no es un concurso moral, es guerra. Y en una guerra, dudar es morir. Vamos más profundo. Existe una razón por la cual los pobres se aferran a empleos mientras los ricos construyen imperios. No es solo apalancamiento, es la ley de la sustitución. Los débiles siempre sustituyen poder por trabajo. Piensan, si trabajo más, ganaré más. Pero el trabajo duro por sí solo es la moneda de los ingenuos. Los ricos hacen sustituciones diferentes. Cambian ideas por trabajo, influencia por acción, percepción por realidad. Piénsalo. Un hombre cava una zanja durante todo un día y recibe un salario. Otro hombre organiza a 10 personas para cavar 10 zanjas. Gana 10 veces más sin tocar jamás una pala. ¿Quién es más inteligente? ¿El que suda o el que sustituye? Maquiavelo advertía que los gobernantes nunca deben confiar solo en sus propias armas, sino usarlas de otros siempre que sea posible. La riqueza sigue la misma regla. Si siempre intercambias tiempo por dinero, siempre seguirás siendo pobre. Pero cuando comienzas a intercambiar percepción por valor, ideas por trabajo y la energía de otros por tu beneficio, el dinero empieza a fluir hacia ti sin detenerse. Esta es la verdad incómoda. Los ricos no trabajan más duro, hacen que otros trabajen más duro por ellos. Pero la sustitución por sí sola no basta. Necesitas otra arma. La ley de la ilusión. Las personas no compran lo que algo es, compran lo que creen que es. Por eso un diamante, básicamente una piedra, vale fortunas. Por eso las marcas convierten tela común en lujo. Por eso un papel sin valor intrínseco sostiene naciones enteras. El dinero sigue a la ilusión, y los maestros de la ilusión son los que se enriquecen. Ellos no venden la realidad, venden la historia que la rodea. Por eso existen hombres que venden cursos sobre cómo hacerse rico sin haber sido ricos jamás, y aún así ganan dinero. Por eso industrias enteras viven de crear deseo por cosas que nadie necesita realmente. La ilusión crea demanda. La demanda crea riqueza. Si rechazas la ilusión porque crees que es deshonesta, ya has perdido. Porque el mundo no recompensa la honestidad, recompensa el dominio de las apariencias. Como dijo el propio Maquiavelo, todos ven lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. La apariencia es poder. La ilusión es moneda, y quien domina ambas, domina la riqueza. Ahora escucha con atención, porque aquí está uno de los principios más peligrosos de todos: la ley de la explotación. La mayoría se estremece ante esta palabra. Piensa en crueldad, injusticia, maldad. Pero la explotación, en su forma más pura, significa simplemente identificar valor no utilizado y extraerlo. Los ricos ven vacíos, debilidades, oportunidades, y las explotan antes que nadie. Esto no siempre significa explotar personas directamente. Significa explotar el tiempo, explotar el miedo, explotar la ineficiencia. Significa ver dónde otros desperdician y convertir ese desperdicio en ganancia. Mira el miedo. Cuando los mercados colapsan, la persona común entra en pánico y vende todo con pérdidas. El depredador explota ese miedo y compra barato, multiplicando su riqueza mientras otros sangran. Mira la atención. Miles de millones desperdician horas deslizando pantallas. El depredador explota esto, capturando atención con narrativas, vendiendo productos y transformando distracción en ingresos. La explotación no es crueldad, es realismo. Si tú no explotas, alguien te explotará a ti. Por eso sigues siendo pobre. No porque otros sean malos, sino porque aún no has desarrollado la frialdad necesaria para ver oportunidades en la debilidad ajena. Y aún así, la explotación es peligrosa sin control. Aquí entra la ley de la retención. Los débiles creen que darlo todo genera confianza. Hablan demasiado, revelan planes, exponen emociones, y al hacerlo, entregan su apalancamiento. Los ricos retienen, no revelan nada hasta que les conviene. Domina el arte de la revelación parcial. Dan solo lo suficiente para crear interés, deseo o dependencia, pero nunca lo suficiente para volverse previsibles.
Piensa en una negociación. El hombre común revela su precio, sus límites, sus necesidades. El depredador retiene, espera, escucha, calcula. Cuando finalmente habla, el otro lado ya está atrapado. La retención crea misterio. El misterio crea poder. El poder crea riqueza. Por eso los hombres más ricos suelen parecer silenciosos, misteriosos, distantes. No se esconden por debilidad. Se esconden porque la exposición es vulnerabilidad. Ahora une todos los hilos. El silencio doblega a las personas. La ilegibilidad te protege. La paciencia convierte la desesperación en timing. El apalancamiento transforma a otros en tu recurso. La narrativa moldea la creencia. La sustitución te libera de la esclavitud del trabajo. La ilusión multiplica el valor desde la nada. La explotación convierte el desperdicio en riqueza. La retención protege tu posición. Esto no son consejos, son armas. Armas frías, precisas, forjadas a lo largo de siglos de poder. Y cuando las empuñas, dejas de ser una víctima del juego del dinero. Te conviertes en el juego. Pero aquí ocurre el cambio final: identidad. La mayoría de las personas vive y muere como presa. Emocionales, previsibles, encadenadas a horas, salarios y a la ilusión de justicia. Pero cuando comienzas a recorrer este camino, dejas de ser como ellos. Te conviertes en un observador, un estratega, un fantasma en el mercado. Imagínalo. Mientras otros tropiezan a ciegas, tú caminas con visión de rayos X. Ves sus señales, sus impulsos, sus debilidades, y en lugar de sumarte a su caos, observas, esperas. Te mueves solo cuando el resultado ya está decidido. Eso es lo que significa ser ilegible, intocable, imparable. Ya no persigues la riqueza. Te posicionas de tal forma que la riqueza comienza a perseguirte a ti. Y una vez que pruebas este poder, no hay vuelta atrás, porque a partir de ese punto, ya no eres uno de ellos. Has cruzado hacia algo más alto, algo intocable. Ahora la pregunta permanece: ¿cómo aplicas esto en la vida diaria? ¿Cómo vives esta filosofía y no solo la entiendes? Ahí es donde entramos en las operaciones del mundo real, en las estrategias concretas que convierten estas leyes en tu armadura, tus armas, tu imperio. Ya has absorbido los principios: silencio, ilegibilidad, paciencia, apalancamiento, narrativa, sustitución, ilusión, explotación, retención. Ya no son palabras abstractas, son armas. Pero un arma que no se usa es solo decoración. Para volverte intocable, debes llevar estas leyes a tu vida diaria de forma encubierta, como una hoja oculta. Porque la riqueza no se construye solo en grandes momentos. Se construye en las pequeñas decisiones diarias, exactamente donde la mayoría falla. Ahí es donde te separas. Ahí es donde te vuelves diferente. Conversaciones. La mayoría usa las palabras para llenar el silencio, probar su valor, sentirse vista. Tú no. Tú sabes que las palabras son moneda, y la moneda se invierte, no se desperdicia. Cuando te sientas frente a alguien, un amigo, un colega, un posible socio, practica el silencio. Deja que la otra persona hable. Deja que se revele. Tú ya no reaccionas. Tú estudias. Cada duda, cada contradicción, cada fuga emocional se convierte en dato. Con el tiempo, notarás algo inquietante. Las personas suplican llenar el silencio que creas. Te entregan información, influencia, incluso lealtad, solo para sentirse cómodas. El silencio no es ausencia. El silencio es presión. Negociaciones. Los amateurs creen que negociar es empujar su posición. Hablan demasiado, discuten, intentan ganar. Pero la negociación es guerra disfrazada de conversación. Y en la guerra, el soldado calmado siempre vence al desesperado. Cuando negocias, tu ilegibilidad es tu armadura. No muestras entusiasmo, no muestras miedo, no muestras desesperación. Esperas, dejas que el otro lado se exponga. Y cuando llega el momento, explotas. Cambias tu silencio por su pánico. Retienes hasta que el acuerdo se inclina a tu favor. Cuando se dan cuenta de que han cedido más de lo que pensaban, ya es demasiado tarde. Relaciones. El dinero no es solo financiero, es social.
La influencia es una moneda que puede intercambiarse, multiplicarse y convertirse en arma. Y aquí está la verdad brutal. La mayoría destruye su influencia por ser demasiado disponible, demasiado emocional, demasiado previsible. Tú no. Aplicas la ley de la retención. No das acceso total a todos. Te mantienes ligeramente distante, ligeramente misterioso. Ofreces fragmentos de ti, nunca el todo. Y como los humanos desean lo que no pueden comprender por completo, esa retención crea valor. Las personas te buscan, invierten en ti, te respetan. Esto no es manipulación, es diseño. Estás creando gravedad a tu alrededor y la riqueza, en todas sus formas, comienza a orbitarte. Negocios. Aquí es donde las leyes maquiavélicas brillan de verdad. La mayoría de los negocios fracasa porque intenta vender la realidad. Características, lógica, trabajo duro. Los depredadores venden ilusiones, venden narrativas, crean apariencias, crean deseo donde antes no existía. Piensa en los mayores imperios, Apple, Tesla, las marcas de lujo. ¿Sus productos valen objetivamente el precio? Rara vez. Pero la ilusión, la historia, la narrativa hace que la gente haga filas, suplique y pague de más. Esta es la ley de la ilusión combinada con la ley de la narrativa. Si quieres construir riqueza, deja de vender solo lo que algo es. Empieza a vender lo que significa. No vendas comida, vende identidad. No vendas ropa, vende estatus. No vendas cursos, vende la ilusión de transformación. Porque al final las personas no compran el objeto, compran la historia que se cuentan a sí mismas cuando lo poseen. Conflicto. Los débiles desperdician energía peleando todas las batallas. Discuten, se defienden, intentan probar que tienen razón, y al hacerlo, sangran poder. El depredador no pelea todas las batallas, espera, selecciona, ataca solo cuando la victoria es segura. Esta es la paciencia del depredador. Cuando surge el conflicto no corres, observas, calculas, dejas que el enemigo se exponga, gaste energía, revele su estrategia. Y cuando está más débil, actúas, rápido, decisivo, implacable. Por eso los ricos crecen en recesiones. Compran cuando otros tienen miedo. Conquistan cuando otros retroceden. No desperdician energía en guerras pequeñas. Eligen guerras que alimentan imperios. Y lentamente, sin hacer ruido, evolucionas. Mientras otros eligen comodidad, tú eliges disciplina. Mientras otros se rebelan, tú permaneces ilegible. Mientras otros entran en pánico, tú esperas. Mientras otros trabajan sin parar, tú creas apalancamiento. Mientras otros dicen la verdad y son ignorados, tú construyes ilusiones y te pagan por ello. Ya no eres uno de ellos. Has cruzado. Esta es la evolución final. Ilegible, intocable, imparable. Un fantasma en el mundo del dinero. No gritas tu riqueza. No suplicas reconocimiento. Te mueves en silencio. Construyes discretamente. Acumulas poder hasta que un día el rebaño mira hacia arriba y se da cuenta de que ya no estás entre ellos. Has trascendido. Maquiavelo llamaría a esto el camino del príncipe. Gobernar no por bondad ni justicia, sino por control, diseño e inevitabilidad. Los estoicos lo llamarían desapego. La libertad de no ser gobernado por impulsos. Yo lo llamo la mente del depredador. La mente que doblega riqueza, poder y personas a su voluntad. La mayoría nunca verá esto. Seguirán ciegos, emocionales, presas. Pero tú has sido iniciado. Has entrado más profundo en la hermandad oculta. Ahora tienes una elección. Puedes dejar que este video pase y volver a tus viejos patrones. Previsible, emocional, pobre. O puedes aceptarlo como tu iniciación. Puedes empezar a aplicar estas leyes todos los días. Dejar de reaccionar y empezar a calcular. Dejar de trabajar por el dinero y empezar a hacer que el dinero trabaje para ti. Si estás listo para ir más profundo, afilar tu mente, dominar el poder y volverte intocable, entonces este es el comando. Suscríbete. No como un favor, no como un gesto,
sino como la continuación de la transformación, porque cuanto más profundo vamos, más oscuro se vuelve. Y una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Así que la pregunta final es esta. ¿Estás listo para dejar de ser presa y comenzar a convertirte en depredador?